Listo, buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Regional Bolívar, les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar Vacunación e Inmunización en tiempos de pandemia. Esta es una de nuestras conferencias que vamos a estar trabajando durante todas estas semanas de aquí hasta noviembre y agradecerles su participación activa en este evento. La idea es que vamos a inicialmente pues dar una conferencia. Nuestro conferencista le gusta mucho que participemos, entonces vamos a tratar de hacer una sesión más interactiva durante la conferencia. Podemos ir haciendo las preguntas y ahí vamos a ir haciendo una serie de pares en el transcurso de la nuestro conferencista esta noche es el doctor Carlos Torres. Carlos es amigo personal, amigo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es infectólogo pediatra, profesor de la Universidad del Bosque en Bogotá, es profesor visitante del Instituto of Child Health University College de Londres y además es miembro activo del Comité de Vacunas de la Asociación Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Gracias, Carlos, por acompañarnos en este evento y por siempre estar dispuesto a trabajar con nosotros acá en la Regional Bolívar. Bienvenido. Gracias, Mauricio. Muy buenas noches. Me encantaría estar allá. Tengo varios pasajes pendientes de todas las veces que en los últimos 6 meses hubiera querido estar allá con ustedes, pero bueno, la situación no ha sido fácil para nadie. A mí me da un poquito de alergia ese título de la conferencia de hoy porque ese es el título de las conferencias en todas partes del mundo. Vacunación en tiempos COVID, inmunización, cuidado cardiovascular en tiempos COVID. Y digamos que como la he dado tantas veces, cada vez que la doy me toca cambiarla y aparecen cosas nuevas. Y entonces esta charla es una charla compleja, grande, en el sentido de que lo que más queremos decir es cómo nos ponemos al día en vacunación, pero cuál es el entorno de la pandemia y particularmente qué está pasando en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Entonces, esta charla está dividida en 3 partes. En la primera voy a hablar un poquito del entorno COVID actual, a hoy, a esta semana en el país y en el mundo. Eso va a ser muy corto. Luego hablaré del entorno de las vacunas en el mundo también y de las coberturas de vacunación en nuestros países y de los problemas que tenemos. Y finalmente hablaré sobre las estrategias que debemos tener todos. Primero, como sociedad de pediatría. Segundo, como persona que practica, que ve niños o que ve adultos y que tiene que ver con la vacunación. Y espero su interrupción. Mauricio va a estar manejando el tema de las preguntas, pero de verdad no me voy a molestar si me interrumpen porque creo que le sacamos más jugo al tema. Por acá debemos tener mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ninguna vinculación económica ni accionaria con ninguna compañía farmacéutica, ni vinculación laboral con la misma, con ninguna de ellas. Y en verdad creo que no vamos a hablar de ningún producto en especial acá. Entonces, primero, carga de la infección por SARS-CoV-2 en Latinoamérica. Y esta diapositiva es bien interesante porque aquí comparamos en el lado izquierdo, donde vemos acá, el número de muertos desde los más altos hasta los más bajos de diferentes pandemias que han asolado la humanidad, por lo menos en tiempos conocidos. Y miren ustedes los 200 millones de muertos de la famosa plaga bubónica o peste negra o muerte negra. Nosotros al día de hoy tenemos 30.2 millones de casos y cerca de 950.000 muertos a hoy reportados. Estamos llegando al 1.000.000 de muertos en los próximos tal vez 10 días. Estamos a una tasa de 4.500 a 6.000 muertos al día. Entonces hemos ido superando el SARS, el MERS, ébola de África del 13, yellow fever, influenza, la que llamaron influenza del cerdo, que muchos vimos casos, y aquí vamos. Estaremos a punto de pasar esta segunda parte. Quienes más hacen predicciones del tema dicen que al final de todo estaremos entre 2 y 2,5 millones de muertos. Estamos por ahí en la mitad del camino o un poquito menos. Y en el lado derecho
tenemos por años. Y entonces podemos ver que si esta charla le hubiéramos dado hace un año o 2 años, la gente diría, bueno, las pandemias eran una cosa de la antigüedad, porque por ejemplo lo que pasó hace 100 años con la mal llamada gripe española está aquí nomás. Pero miren lo que ha pasado en los últimos 25 años. Hemos tenido al menos 5 o 6 epidemias muy importantes, algunas de ellas pandemias, y más las que vienen, porque también si ustedes miran a los expertos y a publicaciones que salieron incluso hoy, a las que me referiré más adelante, pues a un buen grupo de personas, no sé si a mí o a algunos de ustedes o de pronto a alguien más joven, seguramente no va a ser la última epidemia o pandemia de su vida. Así que estas circunstancias están aumentando muchísimo en estos últimos meses, o años, mejor dicho. Bueno, si seguimos adelante, entonces podemos, espérenme que tengo aquí como problemas en pasar la diapositiva. Sí. Bueno, estos serían los casos nuevos confirmados diarios de COVID-19 a septiembre 14, que fue el último día que tuve tiempo a preparar esto, comparando Colombia y algunos países latinoamericanos. Y yo quiero que ustedes vean la epidemiología diferente de cada país. Chile fue un país que ocupó todas las páginas de las noticias en junio. Estos son casos, no muertes. Colombia estuvo muy fuerte todo agosto, no cantemos victoria, pero los casos han venido disminuyendo. Perú ha tenido un curso muy prolongado, fíjense ustedes, pico acá como en mayo, bajan un poquito sin poder bajar del todo y nuevo pico acá. Ese es uno de los peligros que podemos tener en países como el nuestro cuando las aperturas son muy abruptas. Argentina empezó muy suave y miren cómo ha venido subiendo de manera progresiva y en este momento está en un momento fuerte. No puse aquí Brasil porque nos ocupaba todo el espacio por el número de casos, pero también va en disminución en estos últimos días. Estas son las muertes diarias por COVID, entonces la anterior es los casos y estas son las muertes. También está septiembre 14 y entonces podemos ver Colombia está en la línea moradita en la que tuvimos como el máximo de muertes por millón, estoy aquí por millón, todo agosto y a comienzo de septiembre hemos disminuido, ya los últimos 4 días hemos tenido menos de 200 muertes al día, Argentina sigue subiendo y los otros países van en su curso un poco de disminución. Y si comparamos el país con otros países de Latinoamérica, pues comparado en muertes por millón estamos en una situación intermedia, al lado de Perú, Chile, Brasil, pero de ninguna forma, como a veces uno oye, estamos en una situación buena, de ninguna forma. Estas diapositivas las he preparado, digamos, consecutivamente cada mes para muchas presentaciones porque me parece una forma interesante de verla. Déjenme explicarles cómo es esto. Aquí yo lo que tengo es el factor de incremento de casos y de muertos. Si miramos el lado izquierdo es todo el mes de junio, del 1 al 30 de junio, y si miramos el lado derecho es del 1 al 31 de agosto. Y tengo en la parte de abajo el mundo, los Estados Unidos y luego algunos países de Latinoamérica. Y en el lado de junio tenemos aquí en este como medio anaranjado el incremento de muertes, digamos, en factor de incremento. Esto quiere decir que en el mundo las muertes aumentaron 1.3 veces en junio, los casos en 1.6 veces y las muertes en 1.3. Los Estados Unidos, con todos sus problemas y todo, aumentaron incluso un poco menos que el mundo. Brasil en ese momento aumentó casos en 2,5 veces y muertes en casi 2. Pero miren lo que pasaba en ese momento en Chile, que aumentó muertes casi en 4.5 veces y casos en 2,5. Pero Colombia ya en junio estaba aumentando de una manera muy importante en casos y muertes, casi un 300% en los dos casos. Ahora, si pasamos a agosto, fue un poco más suave en ese incremento porque aumentamos de 2 a 2.5 veces, pero fuimos el país latinoamericano conjuntamente con Argentina que más aumentamos, por debajo de México, Chile, y si vemos entonces la próxima diapositiva y comparamos, digamos, si le damos un clic acá y aparece el 1 quisiera decir que lo que nos pasemos del 1, agosto fue peor que junio y lo que sea por debajo de 1,
junio fue peor que agosto. Y entonces podemos ver igual que Chile tuvo momentos muy duros en junio y en agosto mucho mejor. México, Colombia, Brasil, pues no es que la hayan pasado de maravillas, pero el incremento porcentual o digamos, en factor de aumento fue menor que en junio, y Argentina está en pleno incremento. Si miramos ya solo Colombia, esto lo actualicé también hace 2 días, creo, podemos ver entonces en la parte de arriba el número de muertos, que es esta línea punteada roja, con disminuciones, y si lo hiciéramos para los últimos días estaríamos acá entre 180, 190, algún día 160. El número de casos diarios que están por acá, y que creo que hoy tuvimos 7.000, 6.000, 5.000. Por supuesto, estos son promedios móviles para 7 días para que no nos quede más fácil de interpretar. Y entonces aquí están los fallecidos y el porcentaje de fallecidos al día. También a 14 de septiembre mantenemos un 3.2% de fallecidos, que es más o menos la misma cifra en el mundo entero. Y aquí lo puse, solamente les traje los datos de los departamentos del Caribe. Aquí está obviamente Bolívar, está Atlántico, pero cada uno con una epidemiología diferente, como ustedes bien saben. Entonces Atlántico con su gran pico impresionante de junio y con una disminución importante, Cesar ahorita aumentando, Bolívar un aumento, luego disminución, pero solamente una disminución importante en los últimos días tal vez, pero nadie puede cantar victoria. Esto de ninguna forma va a seguir un curso así. Y esto es publicado tal vez antes de ayer, pero solo lo pude leer hoy. Salió en El Tiempo, de hecho, una noticia de esto, y este es lo que se llama la Comisión Lancet 2019. Y lo traigo es por esto, porque yo quiero que miremos en realidad, esta comisión, entre muchas cosas, les recomiendo el artículo, es gratis, ahí está el DOI, lo pueden buscar, septiembre 14, es un artículo bien bueno, y entonces divide a los países de acuerdo a diferentes circunstancias. Obviamente aquí no ve nada, nadie nada, pero una vez les muestro, en azul son los países que han suprimido la pandemia, aquí están los que tienen una baja transmisión, estos amarillos son los que tienen una transmisión intermedia, una transmisión alta y una transmisión muy alta. Y aquí estamos casi en la punta, ¿no? Entonces esto es transmisión muy alta. Si ustedes miran de nuevo esta de acá, estamos acá. Colombia es este. Y este es el orden de peor a mejor. Entonces estamos en tercer lugar en el mundo, solo superado por Maldivas y Panamá. ¿Por qué? Porque ellos miran en agosto nuevos casos por millón por día. Colombia 200 casos por millón por día. Por ejemplo, ustedes miran Brasil es 190, España es 118. Estos son los de altísima transmisión. Nuevas muertes por millón por día. Entonces 6.1, le ganamos a todos. Y eso lo sabíamos. Agosto fue catastrófico para nosotros en muertes por millón por día. Pero para completarla, es de los que tenemos menos pruebas por caso. O sea, una de las formas de la comisión lo que mira es el número de pruebas por caso. O sea, si yo tengo hoy 7.000 casos y hubo 30.000 pruebas, pues estoy teniendo 3 pruebas por caso. Eso es bajísimo. Porque, por ejemplo, Maldivas, que son unas islas divinas, paradisíacas, tiene 8.7. Y Israel tiene 15. Bahrein tiene 24 dentro de los de alta transmisibilidad. Estados Unidos 15.8. Y finalmente, este es el ERR, es como el RO, o sea, la transmisibilidad o el número básico reproductivo, que tiene que estar por debajo de 1 para demostrar que la transmisibilidad en la comunidad ya no está activa, y nosotros nos mantenemos con 1.2, solo superado por España en este momento. Entonces, digamos, no es que quiera ser pesimista, pero para los muy optimistas tampoco es que hay que cantar victoria, y por eso hay que ser tan juicioso, y por eso hay que saber que un aumento de casos es inevitable en el próximo mes y en noviembre, y si en diciembre no nos portamos bien, pues la cosa va a seguir subiendo y bajando. Ahora, esto no hay que mirarlo solo desde el número de casos, hay que mirar los indicadores de inequidad, porque es que la pandemia exacerba en cualquier parte del mundo las desigualdades previas. Y en Latinoamérica ha sido particularmente perverso y complicado, porque las medidas de confinamiento incrementan esas desigualdades. Claramente quien tiene que salir de la casa usualmente es el que gana menos y el que más se expone.
pero hay un incremento en la inequidad social, de género, racial, de desenlaces económicos, de acceso a salud, de agua potable, de acceso a vacunas. Yo tengo una charla de solo inequidad que no puedo tomar hoy, pero quiero que lo miren muy bien. Y también hay un impacto de la migración en Colombia, indudable, y lo ven en Cartagena y lo vemos en Bogotá y es dramático. Hay un impacto del desempleo y cierre de empresas, del deterioro del crecimiento económico, del empobrecimiento poblacional y estatal. Pero ante todo hay menos recursos para inversión y para prevención. Entonces al final veremos esta parte de los recursos cómo están funcionando, pero eso va a ser complicado. Y termino esta entrada viendo o analizando algunos datos recientes, porque cuando uno presenta la diapositiva anterior, pues todavía hay gente que dice, bueno, pero lo que pasa es que había que elegir entre que no nos muriéramos muchos o no nos enfermáramos muchos y proteger la economía. Y entonces particularmente si miran, no sé con Cartagena, pero si miran el enfrentamiento alcaldesa de Bogotá, presidencia, pues básicamente al principio la cosa era que la alcaldesa decía que había privilegiar la salud, aunque la economía no le fuera bien, y el presidente decía, hombre, hay que abrir porque hay que seguir preservando vidas, pero como que la dicotomía todavía la gente la tiene. Sin tomar ninguna posición política, porque no es mi lugar acá, yo quiero mostrarles que esa relación antagónica está demostrado que no existe más. Miren, yo aquí tengo en el eje X el crecimiento del Producto Interno Bruto comparado con el año anterior, en el segundo cuarto del 2020, o sea, hasta junio. ¿Esto cómo se lee? Pues que no hay país que haya crecido positivamente, entonces acá tenemos los que han crecido, los que les ha ido menos mal. 5% menos el Producto Interno Bruto, 10%, 15%, hasta el 30%. O sea que digamos países como Taiwán, Indonesia ha tenido un menor impacto económico, países como Estados Unidos, Polonia, Holanda, un intermedio, Colombia, que debe estar por acá ya un impacto importante, disminución de más del 15% del PIB, pero Perú, por ejemplo, más del 30% del PIB. Pero en el eje Y están las muertes confirmadas por millón por personas. O sea, si fuera cierto el antagonismo, pues al país que le va menos bien económicamente es el que está más encerrado, ¿cierto? Perú, que lleva una cuarentena más grande que la de nosotros. Pero mire que es el que tiene más muertes por millón. ¿Cómo así que si están encerrados tienen más muertes por millón? O sea que no es real el asunto. Por acá, Taiwán, Indonesia, no les ha ido tan mal económicamente y tienen las menos muertes por millón. Esperaríamos que, digamos, esta curva fuera en que el país que estuvo más abierto tuviera más muertes acá y el que estuvo menos abierto tuviera menos muertes. O sea que la curva debía ir así, ¿no? Y nosotros estamos como en la mitad. O sea, no nos ha ido bien desde el punto de vista de muertes, ahí vamos. Sigo siendo un poco crítico del ministerio cuando dice que nos ha ido bien. No, no nos ha ido bien, vamos regular. Y económicamente vamos bastante regular. Entonces, ese antagonismo no es tan cierto, es más disciplina social, es más otra cosa, pero eso nos pone a qué pensar en todo caso. Bueno, yo creo que aquí termino este tema de introducción muy breve sobre, con el tema de COVID. No sé si aquí hay alguna pregunta, Mauricio quiera preguntarme a alguien en este momento o algún comentario, estaría más que contento de contestar. ¿Mauro? Sí, tenemos una pregunta. La pregunta es, si para ti la reapertura económica no influye en el aumento de muertes por COVID, si crees que la tendencia en Colombia tiene que ver algo con eso o no. Yo pienso que nosotros inevitablemente, y esto no es diferente a ningún otro país, al tiempo con reapertura económica, vamos a tener incremento de casos. Y lo han visto seguramente en los modelajes de Cartagena, de Bogotá. Nosotros en Bogotá asumimos que hacia noviembre volvemos a tener un aumento importante de casos y tenemos tres escenarios. El escenario en que la gente cumpla las normas de la reapertura, en el cual aumentaremos, para que ustedes tengan una idea, nosotros en Bogotá en los momentos más críticos tuvimos 1.300 camas de cuidado intensivo ocupadas, de 1.400 que teníamos. Ahorita tenemos por ahí 1.100 o 1.050 ocupadas y asumimos que si lo hacemos bien, tendremos unas 1.500 a 1.600 ocupadas en noviembre. Entonces es evidente que va a aumentar.
Cuidado intensivo, eso también está relacionado con muertos. Ahora, si lo hacemos, el otro escenario es que lo hagamos 10% mejor y entonces tendríamos como unas 800 camas ocupadas. Pero si lo hacemos 10% peor, o sea, no estamos juiciosos con las medidas de distanciamiento y todas esas cosas que se ven en nuestras ciudades, podríamos tener 2.300 camas ocupadas y estaríamos otra vez en una situación muy crítica. Y entonces la respuesta a la pregunta es, donde haya reapertura, va a haber aumento del número de casos y en consecuencia un aumento del número de muertos. Eso es indudable. Lo que pasa es que eso se antecede por 15, 20, 30 días de distancia. La otra pregunta que está acá es, ¿qué piensas tú de las dos partes que se hicieron inicialmente o de la diferencia entre unos países y otros que tuvieron mucha cuarentena en la primera fase y después tuvieron una reapertura rápida, o aquellos como Colombia que hemos ido con reaperturas como más lentas, como paso a paso? Yo pienso que eso no se ha hecho mal acá porque es que en el comienzo, y la gente era muy escéptica de eso, en marzo asumíamos un número de muertos catastrófico, casi 5 veces que lo que tenemos hoy para junio o julio, y ningún sistema lo hubiera tolerado. Entonces nos tocó empezar con muy poco número de casos a hacer algo que casi ningún país había hecho y era hacer cuarentenas empezando, y así lo hicieron la mayoría de países de Latinoamérica. Como se dijo claramente, eso no prevendría lo que está pasando hoy. Eso lo que haría es que fuera más graneadito el número de muertos, la llenada de cuidado intensivo, el número de casos, que es lo que hemos venido viendo. Entonces estamos, digamos, como en la disminución del primer pico, de los picos que vayamos a tener, que depende todo de la reapertura, pero ante todo depende del distanciamiento social. Fíjense ustedes lo que está pasando en Europa. Fíjense las grandes diferencias de los casos en Francia y en España versus lo que está pasando en Alemania e incluso en el Reino Unido. Todos esos países siguieron una epidemiología similar, un confinamiento cuando ya la cosa estaba gravísima y luego una disminución y un ambiente de victoria hace mes y medio. Y hoy en España tuvieron 12.000 casos y en Francia 10.000, que eso no lo tenían hacía mucho tiempo. Y en España estamos como con 120 muertos al día, que eso es bien importante para ellos. Pero al mismo tiempo, Alemania mantiene un número de casos bastante controlado. Israel es otro ejemplo, hizo unas medidas al principio intensas, le fue bien y fue de los primeros que empezó con la reapertura. Hoy por hoy está totalmente confinado 3 semanas, desde esta semana. Entonces, digamos que cada epidemiología es diferente y, digamos, no creo que se haya hecho mal las cosas. Lo que pasa es que es muy difícil gestionar la reapertura, especialmente con poblaciones indisciplinadas, con una cantidad, digamos, de factores que hacen que no podamos tener un control adecuado, empezando por cada uno en casa. Yo pienso que hay que seguirse cuidando muchísimo y hasta que no tengamos, digamos, un manejo de vacunación amplio, todas las medidas de control, incluyendo tapabocas, distanciamiento y ojalá disminución de la vida social, tiene que seguir siendo así. ¿Para cuándo crees tú que podamos tener una vacuna efectiva en cuanto que pueda terminar con todo lo que esa nos dejémosla está para el sucediendo en el final. mundo? Esa dejémosla para Vale. el final. Y creo que podríamos hacer una, Mauro, después de solo vacunas. Y al final les cuento por qué. Porque lo adelanto, en las vacunas todavía los médicos estamos hablando, o me llaman a mí para que les hable de que si será mejor la de vectores virales o la de RNA mensajero, las vivas, y todo eso es súper importante y por supuesto está en plena evolución. Que cuál llegará primero, que si Oxford, que si Pfizer, que si Moderna, todo eso es cierto. Pero lo más importante que hay en cuanto a vacunas es cómo la vamos a poner. ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Qué pasa con la cadena de frío? ¿Qué pasa con las finanzas? ¿Cómo vamos a vacunar 10, 12, 15, 20 millones de habitantes? ¿A quién primero? ¿A quién segundo? Eso lo podemos charlar al final, es muy interesante porque tengo una pequeña sección sobre eso. Si te parece, continuamos Vale, y seguimos. vale. Te hago la última. Listo, dale. ¿Cuál piensas tú que es el éxito
como factor determinante entre la brecha esta epidemiológica que había o entre Asia y el Pacífico en comparación con Europa y las Américas? Uy, sí, es muy importante. Es una pregunta que no tengo la única respuesta, pero gracias a quien la hizo. Yo creo que ya leyó el informe de la Comisión Lancet. Yo no he terminado de leerlo. Lo vi hasta hoy publicado. En esos países que estaban tal vez acá, en esto de acá, en este. Estos países de acá, creo que son 13, como 10 son de Asia, incluyendo países de Asia pobres, Vietnam, Laos, Tailandia, que no son muy ricos. Y acá en estos de acá, como el 80% son de América. Entonces sí hay una diferencia muy importante que pienso que en todo caso es un tema también de la cultura del tapabocas, de la cultura del distanciamiento, de la poca rumbita que a nosotros nos hace tanta falta y que se nos complica un poquito la vida. Y lo otro es de políticas estatales muy serias en cuanto a privilegio del tema. O sea, hay que privilegiar el tema del COVID en todo aspecto. Y eso en muchos países, incluyendo el nuestro, no es así. Hay otros temas que empiezan a dominar más el panorama y resulta que es que todo está relacionado con esto. O sea, si no conseguimos plata para las vacunas que que no tenemos, y eso al final les mostraré, y aquí el ministerio ya me ha llamado la atención porque yo me expresé así, pero lo sigo haciendo en diferentes escenarios que tengo con ellos al tiempo. A ver, se lo pongo de una vez. La plata del esquema de vacunación completo para Colombia, con vacuna COVID, intermedio, con una vacuna de entre 9 y 11 dólares por dosis, que es una vacuna cara, intermedio, vale menos que el préstamo de Avianca. Con eso les cuento todo. Yo no sé a ustedes cómo les iría cuando con su pareja, sea el marido o la mujer, le pidiera prestado a usted, o no le pidiera prestado, le dijera que necesitamos, no sé, 10 millones para alguna inversión de la casa importantísimo, y usted le dijera, pero es que esa plata ya se la presté a Mauricio Guerrero, le presté 15. Yo no sé cuándo me lo va a pagar, pero pues preferí prestarle a él que para lo que necesitamos en la casa. Entonces, no es que esté hablando en contra de Avianca, pero digo, si hay plata para prestar 760 millones de dólares, pues debe haber plata para comprar 730 millones en vacunas, creo yo, diría yo. Entonces, eso es un tema que es un tema muy discutido, pero es así. Entonces, esto en cuanto a cuestión de que la cuestión sea un problema de dinero, pues con todo respeto y sin ser un experto en el tema, creo que cuando hay que conseguir plata para lo primordial hay que conseguirla. Bueno, sigo acá. El segundo Vale, tema, seguimos. el segundo tema es ¿qué pasa con la pandemia y qué pasa con la vacunación? ¿Qué riesgos lleva esto? ¿Cómo se explica todo esto? Mire, esto es una publicación que nosotros hicimos y que esta semana se fue ya una versión a publicación de Vaccine, ya no lo aprobaron. Este es el documento latinoamericano sobre vacunación y servicios de inmunización durante la pandemia que tuve el honor de dirigir con unos 25 o 30 colegas latinoamericanos de SLIPI. Y entonces lo que ponemos acá básicamente es que la pandemia genera una gran carga sobre el sistema de salud que lo estamos viendo ahora, pero además un distanciamiento social y una oposición de la comunidad para vacunarse, con lo que hay una disrupción muy importante de los servicios de inmunización. Eso a su vez claramente disminuye coberturas, que es un problema que tenemos ahorita grave, incrementa la población susceptible y hay una mayor posibilidad de emergencias o reemergencias de EPVs, enfermedades prevenibles por vacunas, lo que a su vez aumenta la carga sobre el sistema de salud. Este es el círculo vicioso que estamos viviendo ahora. Esto lo publicó la OPS en julio. La OPS ha hecho 4 cuestionarios, como ven en la diapositiva en el lado izquierdo, del 4 de mayo al 6 de julio, sobre cómo han funcionado los servicios de vacunación. Y en verde están los servicios que han funcionado normalmente en los países de Latinoamérica y tanto en anaranjado como en rojo y como en morado están los que han frenado o que no se sabe cómo han funcionado los sistemas. Entonces, hasta el 10% de los servicios de vacunación se frenaron por allá al comienzo de mayo. Sin embargo, aún en la última encuesta que ya de julio, el 25 o el 30% no estaban funcionando normalmente. Ellos traen muchos otros datos en esta publicación, pero traigo lo que me parece más importante para la charla. El cambio en la demanda, o sea, qué tanto la gente ha ido a vacunarse. Y como ustedes pueden ver acá, de hecho, con el paso del tiempo la gente va menos. Y en julio
fueron menos, el 50% apenas de la demanda que se tenía en el 87% en comienzo de junio. Eso se ha visto en el mundo entero. Y entonces ha habido coberturas de al menos el 25% el nivel de vacunación para todas las vacunas, y en algunas regiones seguirá bajando y en otras se ha logrado estabilizar. Además, no veníamos muy bien. Estamos muy orgullosos de que la vacunación en Latinoamérica es un éxito, y fíjense qué había pasado en las vacunas en los últimos años en Latinoamérica. Aquí tengo la cobertura por DPT-3 y aquí está la cobertura porcentual. Ustedes saben que lo ideal es tener más de 95% y por región del mundo. Y en la línea morada es América. Y fíjense ustedes que subimos muy bien como hasta el 2010, pero en el 2015 ya íbamos bajando. Y aquí en el recuadro vemos que el 2016 teníamos 91% de cobertura y ahora no llegamos al 85%. No es el caso de Colombia. Colombia se ha mantenido bien, pero es el caso de Argentina, Brasil y otros países. De forma que para el 2019 apenas le ganábamos a las 2 regiones de África y todas las demás regiones nos ganaban. Entonces no veníamos bien. Claro que eso era cierto para las vacunas como clásicas, como las vacunas de la vacunación primaria. Y entonces DPT-3, polio 3, sarampión 1, tenía unas coberturas, digamos, estables o en disminución. Pero claramente sí hemos aumentado muchísimo en neumococo, en rotavirus, en polio inyectado. Y entonces, por ejemplo, si comparamos el 2015 sobre el 2019 en este tipo de mapas gráficos, vemos que, por ejemplo, la cobertura de hemófilos, de sarampión en segunda dosis, de neumococo, de IPV, mejoró. Pero al 2019, digamos, el panorama era agridulce. Al mismo tiempo que teníamos una gran cantidad de niños vacunados en el mundo, más de 20 millones de niños tenían esquema incompleto o ausente. Y en América, 2.3. Sobra decir que de esos la inmensa mayoría es en Latinoamérica. O sea que 2 millones y pico de niños en el 2019 no estaban vacunados de manera completa. Claro, al mismo tiempo teníamos mejorías sustanciales en vacunas, repito, como neumo, como la segunda dosis de triple viral, como el mismo papiloma en algunos países, con excepción de Colombia, claro. Pero al mismo tiempo, récord en casos de sarampión en el 2019. Se triplicó casi el número de casos de sarampión en el mundo sobre el 2018. Y esto es lo que se ha publicado de la cobertura o el impacto en la cobertura de vacunación en el mundo entero entre el 2019 y el 2020. Esta es una publicación temprana de la UNICEF y de la OMS que solo está hasta abril, o sea, es muy extemporánea, pero quiero que vayan mirándola. Y aquí tengo América. Y entonces lo que compara es la diferencia relativa entre el porcentaje de cobertura en el año pasado y en este. O sea que todo lo que esté por debajo de 0 es menos cobertura. Y entonces América andaba como en el 20% de disminución para abril. Miren la caída en Asia, en todas partes del mundo. Ahora, miremos Estados Unidos. Esto fue presentado hace apenas una semana en un simposio muy interesante que tuve oportunidad de escuchar y de participar, que estábamos 25 expertos, y esto lo presentó la doctora Tina Tan, que es una infectóloga pediatra muy famosa de Estados Unidos, sobre la disminución de las dosis de vacunación en Estados Unidos. Y por edad. Miren ustedes acá, marzo, abril y mayo, aquí solo es hasta mayo. En los recién nacidos no hubo mucha disminución, o sea, sí la había en abril, pero la corrigieron en mayo. Pero entre niños de 2 a 10 años, la disminución era el 40% aún en mayo. Entre 11 y 18 años el 46%, y de ahí para adelante porcentajes altos con una disminución total del 30%. Ahora, esto es Chile. ¿Y por qué traigo a Chile? Porque probablemente es el país con un esquema de vacunación más cercano a lo óptimo o a lo moderno en Latinoamérica. Ellos, por ejemplo, aplican hexaacelular completa, obviamente IPV completa que va ahí, meningo tetravalente, PCV13, bueno, tiene un esquema mucho más óptimo que el nuestro. Y entonces miren acá el 2018 versus 2019 versus 2020 y miren los promedios para no entrar en tantos detalles. Y ellos tuvieron una disminución muy importante para mayo.
pero cuando terminó junio ya habían logrado hacer la puesta al día o el catch-up, y por lo menos para segunda e incluso tercera dosis de las primeras vacunas de EXA estaban cercanas a lo que pasaba en el 2018 y un poquito por debajo del 2019, con una caída de la triple viral, por ejemplo, del año y del meningo del año, pero aún así una caída que no es porcentualmente tan grande y están trabajando mucho en esto, en la puesta al día. Esto es Colombia, con datos actualizados para julio, que creo que es lo último que tienen. No sé si Mauricio en tu reunión esta mañana presentaron agosto, creo que todavía no está listo. Pero miren, aquí tengo BCG, DPT3, triple viral 1, triple viral 2 y el esperado. O sea, esto fue julio del 2019 en cuanto a coberturas. Y esta es la caída porcentual media, que en mayo fue del 24%, en junio seguía en el 23% y en julio fue del 28%. O sea, no hemos sido capaces de hacerlo de Chile. Sé que el ministerio con mucho esfuerzo va a comenzar, o comienza ahorita ya, a comienzo de este mes, una campaña de intensificación, pero este es un tema complicado. De hecho, aquí en un librito que tengo aquí al lado debo tener los datos de Cartagena y de Bolívar. Miren, lo estoy leyendo aquí de unas noticas que puse de una presentación del ministerio en estos días. En Cartagena, BCG ahorita está ahorita no, para julio, en el 92%, comparemos con el 95% que será lo ideal, pero Bolívar en el 42%, DPT3, Cartagena en el 83%, Bolívar en el 77%, triple viral 1, Cartagena en el 81%, Bolívar en el 76%, pero la situación cambia para triple viral 2, Cartagena se cae al 68% y Bolívar está en el 71%. No hablemos de influenza, porque miren, influenza en todo el país, a diferencia de los países del cono sur, que por ejemplo Brasil pasó de los 25 millones de dosis colocadas, Chile, Argentina, todos ellos, Colombia está muy mal en influenza. Con la primera dosis de niños de 6 a 11 meses, primera dosis 68%, pero la segunda dosis apenas 36%. Y si vacunáramos los niños con esa primera o segunda dosis hasta los 2 años, no llegamos al 13% con la segunda dosis. Y si miramos la cobertura en gestantes, está en 60%. Y en mayores de 60 años no llegamos al 30% y en población de riesgo no pasamos del 35%. Entonces estamos regular. Pero para completarla, ustedes bien saben que esas cifras son cifras generales, en las que se diluye porque son cifras heterogéneas. Entonces, por ejemplo, en un barrio de Bogotá o en un municipio de Bolívar es muy diferente que en Cartagena. Y entonces esto es DPT3 para el 2018 en Latinoamérica, donde ustedes ven acá la gran heterogeneidad del continente. Vean, el rosadito son los municipios que tienen menos de 80% de tasas de cobertura. Y miren Brasil, es impresionante. El mismo Colombia. O en amarillo, que tenemos de 80 a 94%, que no es, digamos, óptimo. Y solamente los verdes, que es entre 95 y 100%, tienen buenas coberturas. Entonces, la heterogeneidad es muy grande. Y miren ustedes para Colombia, por ejemplo, en el 2018 acá, como hasta el 50% de los municipios están con coberturas menores del 90% en ese momento en Colombia. Y eso también pasa con neumococo y con las otras en todos los países nuestros y en Colombia. Ahora, ¿cuál es el riesgo más inmediato de la caída de las coberturas? Pues el incremento de las CPVs. ¿A qué nivel? Vamos a ver. ¿Cuál es? El riesgo es igual para todas. ¿Qué es esto de las sindemias, o los americanos ahorita le dicen twindemics? Bueno, la irrupción de coberturas genera un riesgo para 3 tipos de EPVs. Primero, que están en planes de erradicación: sarampión, rubiola, tétanos, polio, generando un riesgo grandísimo sobre el reaumento o la reemergencia de cualquiera de estas enfermedades. Segundo, y muy importante, sobre las enfermedades que pueden producir alta morbimortalidad, particularmente en la población de riesgo, que entre otras cosas puede ser muy parecida a la del COVID, influenza y neumococo. Esas cifras son inaceptablemente bajas ahorita en influenza, y para no hablar de neumococo, que tenemos datos muy complicados, especialmente en adultos o en población de riesgo. Y finalmente, infecciones propensas a brotes: influenza, tosferina, sarampión, meningococo en Cartagena, en Buenaventura, en Bogotá, fiebre amarilla, rubiola, difteria, poliomielitis. O sea, ese es un riesgo grande.
¿Qué es una sindemia? Yo creo que todos ustedes saben que es el doble o triple carga de enfermedad por varias epidemias concurrentes o secuenciales. Y ahorita estamos viendo sindemia en Colombia, claro, de dengue y coronavirus, y son igualitos en presentación clínica y tienen dificultades, pero ¿qué tal que fuera sarampión, que ya pasó en varias ciudades de Latinoamérica? O influenza, con un diagnóstico muy difícil. Y miren ustedes el porcentaje del umbral de la inmunidad de rebaño que necesitamos para estar protegidos. Para sarampión necesitamos 95%, estamos como en 70 ahorita, pues si acabara el año, o sea, estamos 28% menos. Para tosferina también necesitamos por encima del 90%, para difteria por encima del 80%, polio un poco menos, parotiditis, pero fíjense el umbral de inmunidad de rebaño. Por eso la OMS y la UNICEF hacen esta, digamos, declaración de ayuda, de alerta sobre el decline de las vacunaciones en COVID. Esto ya ha pasado, la gente cree que esto es teoría. Esto pasó en el ébola hace 3 años o 4 años en África Occidental. No en la epidemia actual que acaba de terminar, sino en la del 2013 al 2018. Acuérdense que ahí murieron 25.000 personas, de las cuales casi 10.000 eran médicos y personal de salud, en 3 países, Sierra Leona, Liberia y Guinea. Pero lo que le quiero mostrar es que en la medida en que se dejó de vacunar, pues por la pandemia, la epidemia, mire el aumento de casos de sarampión, que se vio ya en el 2016-2017, un pico aquí en el 2018 muy importante, 3.000, 4.000 casos en cada país, y del cual no se han podido recuperar a pesar de las campañas. Eso es muy importante verlo. Y miren aquí más cerca, sarampión este año en Latinoamérica. Esto es una diapositiva de abril o mayo, cuando hablábamos mucho de esto, por fortuna se ha controlado, pero en las 3 ciudades más cosmopolitas del continente, Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo, se vieron 1.100 casos confirmados de sarampión. O sea, hubo momentos en México que la gente y los médicos decían, pero ¿sarampión o COVID? Y miren los casos de sarampión en Brasil para ese momento en el 2020, 2.200 casos. Argentina ya declaró controlado el brote, pero llegaron a tener casi 120 casos. Nosotros, toquemos madera, seguimos sin sarampión desde noviembre y esperemos pues que la cosa siga así, pero con esas coberturas de vacuna es prioritario que hagamos el cubrimiento y el catch-up y el puesta al día de eso. Por eso, más de 117 millones de niños están en riesgo en el mundo por el COVID, y lo dice la OMS, esto fue hace 3 o 4 meses, incluyendo países como el nuestro, que claramente están señalados ahí como de riesgo en esa diapositiva. Y para terminar esta parte, entonces lo que los americanos llaman twindemics, lo traigo porque, digamos, es un tema bien importante. Ustedes saben que han oído que ahora que llega el invierno, en Europa, en Estados Unidos, se tiene mucho susto de las 2 hermanitas, fíjense, diferentes editoriales de periódicos famosos. Eso en Colombia sucede todo el tiempo, porque aunque no hemos tenido gran cantidad de influenza por el mismo confinamiento, en la medida en que se abran, pues vamos a tener estas enfermedades. Entonces, mi querido Mauricio y a todos mis colegas, aquí termino la segunda parte, en la que los dejo es un poquito alerta sobre este tema de cobertura de vacunación y el impacto que tiene. Y la última parte ya va a ser un poco más estratégico. Entonces, si quieres, paramos aquí, Mauricito, y hacemos algunas otras preguntas o comentarios. Vale, por aquí hay una pregunta en cuanto a qué propuesta, viendo todo con preocupación toda la parte de disminución sin duda de los esquemas de vacunación en Colombia y en toda Latinoamérica seguramente. ¿Cuál sería como la propuesta en medio de toda la pandemia que vamos a seguir para que estos programas no sigan cayendo en sus porcentajes de vacunación? Bueno, es lo que viene ahorita. Al final es un poco la propuesta de nosotros como SLIPE, de las sociedades científicas, lo que se ha publicado, y sé claramente que con mucho esfuerzo el Ministerio y la sección de vacunas está trabajando en un programa que ellos llaman de intensificación, que está comenzando en estos días y que creo que su primera campaña va a ser a final de este mes y que esperemos que sea lo más exitoso posible, y ellos buscan tratar de igualar el número de dosis aplicadas en el 2019. Vamos a ver, pero por eso lo que viene es que todos nos pongamos la mano en el corazón para todos colaborar, los que tenemos que ver en esto, en hacer que esos planes de intensificación funcionen.
Y si me dan ahorita en los minutos que siguen, hablaremos de otros temas igualmente importantes, no solamente coberturas, sino otros temas que hay que trabajar. Otra pregunta es si tú tienes algún conocimiento en que la gente hay algún tipo digamos que con influenza, algún tipo de cobertura para SARS-CoV-2 o no, o hay alguna Sí, correlación que vacunarse ayuda como gracias. vacuna la influenza con el COVID-19. Gracias. La pregunta es muy importante. Sí, la respuesta es sí. Ahora, no podemos decir que con el COVID-19 específicamente. La respuesta es que, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, que hay una interferencia viral seguramente porque en prácticamente todos los países del mundo los niveles de circulación de influenza han sido bajos por el confinamiento y porque también hay mucho coronavirus. También hay menos neumococo, eso está demostrado en el mundo entero. Las vacunas de influenza en general tienen una acción que se llama una acción de inmunidad específica y una inespecífica. Y entonces se ha demostrado que estas vacunas disminuyen infecciones por otros virus que no necesariamente sean los de la influenza. Dentro de ellos los coronavirus respiratorios que toda la vida han existido. Sin embargo, aprovecho para decirles que circula mucho la noción por ahí en los medios de comunicación, por los grupos antivacunas y por un colega nuestro que tal vez es el médico más famoso ahorita del país, que tiene el milagro metabólico vendido en primer lugar, y yo no critico eso, me parece muy chévere su esquema, pero este tipo de colegas y otras personas están diciendo que hay estudios publicados que muestran que la vacuna de influenza aumenta el coronavirus y eso hace que la gente se frene. Y están basados en un estudio publicado hace 2 años, primero en adultos y segundo, no con los coronavirus actuales, no con el coronavirus actual, por supuesto, porque fue hecho hace 2 años, sino con los otros coronavirus respiratorios, que mostró que en ese estudio en particular el OR de adquirir una infección por coronavirus era un poquito mayor que uno sin ninguna significancia clínica, al mismo tiempo que disminuía metaneumovirus, virus de adenovirus para influenza, etcétera, etcétera, en adultos vacunados con influenza. O sea, un enfoque totalmente diferente que no tiene nada que ver. Entonces, por si acaso, la pregunta es, probablemente sí, la influenza, digamos, con esta estímulo inespecífico inmune, pueda disminuir o proteger al menos parcialmente de infecciones por otros virus respiratorios, eso está demostrado. Pero lo que sí no es real es lo contrario, que esa es como les digo, un mito que circula ampliamente y es que no se ponga la influenza porque hace que a usted le dé más coronavirus. Entonces, por eso la importancia de la pregunta. Y otra pregunta es qué tan cierto es la inmunidad de rebaño del grupo en cuanto al SARS-CoV-2. Que tengamos inmunidad de rebaño es difícil porque necesitamos mínimo el 50% y pensamos que el 60%. Algunos optimistas dicen que el 35% sería chévere, pero necesitamos una inmunidad de rebaño del 60%. Entonces, digamos, en los países que han pasado por las epidemias más fuertes, por ejemplo, Nueva York, en España, la población que ha llegado a estar infectada, que tiene anticuerpos después del pico, no ha llegado a ser entre el 8 y máximo el 15%. Y de hecho, un buen porcentaje, hasta el 30% en 6 meses pierden los anticuerpos. Entonces, digamos que nosotros podemos llegar a tener inmunidad de rebaño, si no tenemos vacunas sería la única opción que tendríamos, pero a un costo económico y de vidas muy grande, porque necesitaríamos infectar casi a 35 millones de colombianos o en el mejor de los casos a 30 millones de colombianos antes de poderla tener. Y la última por acá es, en cuanto a la vacuna, ¿tú piensas que está a convertir como en una vacuna de influenza, en la que todos los años vamos a tener que estar vacunándonos con este tipo de Voy a virus? anotar esa pregunta acá para que al final la contestemos. Listo. Sigo, Mauro, y terminamos y luego hacemos Digamos, todo esto. Listo. Eh, bueno, entonces mi tercera parte se llama el papel de los médicos, pero también de las sociedades científicas, de la de pediatría, de la de infectología, de la de medicina interna, de la de geriatría y muchas otras en la reactivación de las coberturas, de la de médicos generales, importantísimo. Mire, eso es un punto de vista mío. Nosotros tenemos un papel en la diseminación del conocimiento basado en la evidencia.
a través de guías, conferencias, actividades docentes, redes sociales, esto que estamos haciendo. Y a su vez, espera uno que cada uno de ustedes, con la gran influencia que tienen sobre otros colegas, sobre sus pacientes, también lo sigan haciendo. Segundo, evidentemente somos consejeros de gobiernos, autoridades regionales, colegios, universidades, organizaciones, empresas, sin duda, y por favor, todo basado en la evidencia, todo lo que sea publicado. Y lo último, tenemos un papel influenciador sobre la población, al diseminar noticias, novedades, conocimiento ponderado y sujeto a una revisión confiable, y para contrarrestar el efecto de noticias falsas que hay. Miren, estas son algunas de las publicaciones de las sociedades científicas latinoamericanas y del mundo, pero con influencia de Latinoamérica en los últimos meses. Dentro de ellos la nuestra, que es esta, que tengo que hacerle propaganda, pero está todo esto que se ha publicado en Argentina, en México, hay unas en Colombia, OPS, y entonces, pues, cosas para leer y para divertirnos tenemos muchísimas. Y entonces, dentro de todas esas, hay unos principios guías de la Organización Mundial de la Salud que fueron publicados en marzo. Estamos 6 meses después, entonces revisemos qué se ha hecho, qué ha evolucionado, qué ya está pasado de moda. Y dice que la inmunización es un servicio esencial en un sistema de salud, que debe ser priorizado y su continuidad asegurado durante la pandemia. Y creo que eso está más de moda que nunca, porque de hecho mucho colega piensa que no es así. Y puede incluso desincentivar que la gente vaya a vacunarse. Y no es así, es un servicio prioritario. Segundo, que las estrategias deben ser adaptadas y conducidas bajo condiciones seguras. Perfecto, eso ya lo hemos aprendido a hacer. Ha sido rarísimo, creo que no ha habido un solo caso. Y esto se ha discutido en todos los comités de expertos, que se haya demostrado una transmisión de COVID en momento de vacunación. Es rarísimo. Tercero, que la vigilancia de las EPB se debe mantener y reforzar para garantizar detección y manejo temprano. Si no lo hacemos, perdemos todo. Entonces, la vigilancia de parálisis flácida aguda, de sarampión, de brotes, de meningo, todo tiene que reforzarse incluso. Que la dinámica de la pandemia debe ser continuamente monitorizada, sin duda. Hasta ahí, esos 4 puntos, ahí estamos en eso. Quinto, que si la provisión del servicio de inmunización se impacta negativamente, ya sabemos que ya pasó, esto era marzo y sabemos que hoy estamos 28% menos, los países deben diseñar estrategias de catch-up, puesta al día, para esta palabra que la dejé ahí, pero que yo ya no la uso nunca, post-pandemia. Yo no sé qué significa. De pronto el 2024, no sé, pero nosotros tenemos que hacerlo durante la pandemia porque por lo menos un año más vamos a estar en pandemia. Entonces tenemos que hacer esos programas no en post-pandemia, sino ya. Y para anticipar una recuperación gradual y rápida, como toca hacerlo ahora. Las campañas de inmunización masiva en ese momento decía deben suspenderse. Claro, en ese momento era muy complicado. En este instante es posible que se reinicien campañas con unas estrategias muy importantes. Ya el Cono Sur lo hizo en influenza y seguramente nosotros también tendremos que reiniciar. Y se aconseja siempre que sea posible la vacunación de influenza en trabajadores de salud, personas mayores y mujeres embarazadas. O sea, la OMS particulariza influenza y en eso también estamos en deuda. Nuestro documento latinoamericano tiene todos esos puntos y entonces habla de los que ya les he dicho inicialmente, de la relación entre EPBs y COVID, de coberturas y EPBs, del panorama de los servicios, de los principios guías, y luego nos centramos en hablar de la vacunación rutinaria, de las vacunas específicas y posibilidad de brotes, de las poblaciones vulnerables de alto riesgo del personal de salud en el paciente infectado o en contacto. Ustedes pueden encontrar en la página de SLIPE y de ALAPE este documento, y al que no lo encuentre yo se lo mando. Y luego consideraciones sobre vigilancia, seguridad puesta al día y unas tablas muy interesantes sobre estrategias específicas. Bueno, yo me voy a centrar ya en lo que, eso lo escribimos en mayo, entonces me voy a centrar en lo que es restablecer servicios de vacunación. Entonces, cuando sea factible, debe restablecerse para todas las vacunas. En principio, cuando los servicios o la pandemia está en pleno pico, pues hay que priorizar tosferina, sarampión, polio, difteria, influenza, fiebre amarilla, pero claramente ya en este momento todas deben aplicarse.
Esto está publicado recientemente, creo que fue ahorita en agosto, y de hecho está publicado todavía como un borrador de trabajo de la OMS, y se dice, sin dejar a nadie atrás, guía para la planeación y la implementación de la vacunación de puesta al día. Y miren ustedes cómo la política y el esquema está basado en por lo menos 5 componentes que quiero discutir con ustedes. Primero, vacunas, que haya vacunas y que haya, digamos, suficiente disponibilidad de las mismas para el catch-up o puesta al día. Segundo, que el trabajador de la salud tenga conocimiento y práctica para hacer esto. Y por eso tenemos que estarnos entrenando todos y diseminar este conocimiento. Tercero, que haya digamos, un registro de todas las prácticas y unos sistemas de información robustos que por fortuna Colombia ha sido líder en eso y tiene solo 3 o 4 países de Latinoamérica ya tenemos ese proceso de, digamos, vacunación nominal, información o registro nominal bien instaurado. Esta es importantísima, comunicaciones y compromiso de la comunidad para que tengamos un soporte. Y finalmente las estrategias de vacunación de puesta al día. Y entonces, ¿qué estrategias serían? Porque lo estaban preguntando previamente. Primero tenemos que estar anticipando esas estrategias con todos los recursos que tengamos. Identificar por todos los medios disponibles, preferiblemente electrónicos, el riesgo de salud de la población vulnerable, el que se pasó sin vacunar, el riesgo epidemiológico, racial, por brechas inmunes. Y ahora veremos que en Colombia se tiene eso y tenemos obviamente que hacerlo un poco más estricto, pero tenemos forma de mirar. Estricto y detallado monitoreo a las coberturas para definir áreas prioritarias y entonces también tenemos que seguirlo y Bolívar lo tiene que hacer y Cartagena y por cada barrio y por cada localidad, como le decimos en Bogotá, y eso también es claramente posible hacerlo con las cartillas electrónicas y los registros que existen. Nosotros como médicos, bien sea en nuestra práctica privada, en la práctica pública, tenemos que promover la vacunación y registrarla claramente. Campañas masivas, sí hay que restaurar si hay brotes, si la situación lo permite, con utilización de áreas amplias, con la puesta al día a nivel escolar de acuerdo a la situación de cada región, los países que están volviendo y que tienen un esquema escolar fundamental, por ejemplo Chile, que su esquema de vacunación es escolar, eso es fundamental. Reducir barreras burocráticas, importantísimo, evitar falsas contraindicaciones. Y, por ejemplo, cosas un poquito más prácticas, disminuir oportunidades perdidas, asegurar cualquier oportunidad de vacunación. El alta hospitalaria por cualquier razón, desde que se pueda vacunar, vacunarlo o derivar el paciente de consulta a vacunación o hacerlo en el mismo acto. Optimizar esquemas alternativos en caso de brotes de EPVs. Por ejemplo, ¿qué pasó con sarampión en los brotes de Argentina, Brasil y México? De hecho, lo adoptó también Uruguay porque estaba sujeto también a la cercanía de Brasil y de Argentina. Primera vacunación de triple viral o de sarampión, esquema 0, entre 6 y 12 meses. Segunda dosis a los 12 meses. Y ponían una tercera dosis después y había catch-up para todos los menores de 55 años. Actualmente sabemos que nosotros tenemos 2 dosis de triple viral. Es claro que tenemos que adelantar el segundo sarampión y en eso el ministerio está trabajando y prontamente o dentro de poco vamos a tener el segundo sarampión aplicado a los 18 meses, que es importante. Extender días y horarios de vacunación. Esto es clave, fundamental, no poner restricción en este aspecto. Disminuir intervalos entre dosis. Penta, hexa, hepatitis 1, hepatitis 2, triple viral y varicela, 4 semanas entre dosis. Hepatitis B, segunda y tercera, 8 semanas. Neumococo entre 6 y 8 semanas. Utilizar vacunas con el mayor número de valencias, asegurando la protección más amplia. Influenza, que si tenemos los 4, digamos, linajes, pongamos la tetravalente. Que si tenemos 3 linajes, pongamos la trivalente. El neumococo, claramente, que si tenemos los serotipos que están en la vacuna, perfecto. Si lo que tenemos son los 2 serotipos, pues usemos las vacunas que más cubran. Las vacunas combinadas son fundamentales en el catch-up. Sean celulares o acelulares, son supremamente importantes. Esas son algunas de las estrategias que se pueden discutir.
Pero además, no solamente es eso, sino modernizar el Programa Nacional de Inmunización. O sea, no nos digamos mentiras, nosotros seguimos con el tema de que tenemos uno de los mejores programas de vacunación de Latinoamérica. No, ya no es cierto. Probablemente fue hasta hace unos años. Pero si usted mira a los otros países, incluyendo países mucho más pobres que nosotros, no se han quedado dormidos. Entonces, nosotros tenemos que modernizarlo, por lo menos en estas componentes que estamos viendo acá, y hemos venido trabajando en unas mesas temáticas profundamente, grupos multidisciplinarios para generar acceso universal a los mejores estándares de vacunas con equidad y solidaridad, acceso a otros grupos poblacionales. O sea, olvídese que el esquema de vacunación es hasta los 5 años. Hasta se quitó la vacuna de los 10 años, el TDAP de 10 años. No, eso no se puede quitar. La protección es durante el ciclo de la vida, la vacunación de la embarazada, la vacunación del mayor de 50, la vacunación del personal de alto riesgo, del personal de salud, vacunación contra todo lo que el personal de salud debe tener. La modernización de nuevas tecnologías, la modernización en cadenas de suministro y gestión de las vacunas, el sistema de información, ojo con las estrategias de comunicación, y a eso le dedicaré un par de minutos más tarde, la gestión operativa en los territorios, cadena de frío, acceso a las vacunas, y el responder de manera rápida a la amenaza de nuevas epidemias y pandemias. Y por eso la propuesta de modernización, que ya está ahorita en una, de pronto algunos de ustedes ya lo saben, en un proyecto de ley que se pasó la semana pasada al Congreso de la República, y ya hemos estado en un par de discusiones en el Congreso ayudándoles con esto, está basado en hacer una normatividad de vacunas de forma que el financiamiento de las vacunas sea fijo. Aquí nadie le puede quitar el burócrata de turno a las vacunas porque no le parecieron importantes, o el otro aumentarle porque le parecieron muy importantes, sino que la financiación sea fija para todas las vacunas. La inclusión de otras vacunas, el sistema de información, la red de frío y la comunicación nuevamente. Y mire, en normatividad, estas son normatividades de países muy cercanos a nosotros. Chile tiene su ley de vacunación. Argentina, con una situación económica más difícil que nosotros, tiene un esquema de vacunación perfecto, buenísimo, y tiene su ley, se llama la 27491, que da gratuidad, obligatoriedad, equidad, solidaridad. Y esa es una de las únicas formas en que se puede garantizar eso. Así como en la parte de arriba los marcos regulatorios de vacunación obligatoria para los movimientos antivacunas. Y esto es Italia, Francia y Estados Unidos. Es un marco regulatorio que hace que la vacunación sea obligatoria. Que tengamos que optimizar ciertos inmunógenos, claro. Nosotros tenemos que tener IPV total. Es un buen logro que ahora ya tengamos la tercera dosis de polio IPV, pero tenemos que ir a IPV total. Ya hay 7 países de Latinoamérica que lo tienen, el último que lo adoptó fue Argentina. Pertusis acelular con o sin IPV. Claro que eso no tiene que ser una cosa olvidada. ¿Qué países lo tienen ya en Latinoamérica? Argentina, México, Costa Rica y Panamá. Y otros van hacia allá. El refuerzo del hemófilus en el segundo año. Por Dios, es importantísimo. ¿Cómo no ponemos hemófilus en el segundo año? Hoy leí un artículo que salió publicado ayer sobre anticuerpos en los prematuros con las vacunas. Todos hemos sabido, y los que manejamos prematuros, que los vacunamos y que les va muy bien. Pero aquí miden anticuerpos. ¿Y saben cuál es el único que no llega a niveles adecuados? Hemófilus influenza. ¿Cómo vamos a dejar a un prematuro sin la vacunación de los 18 meses? La influenza con cobertura de linajes más frecuentes, las neumococos conjugadas con cobertura de los serotipos más frecuentes en cada país. Esto me toca, esta es una charla que doy en muchos países, entonces, pues, en Colombia sería en este caso. La protección durante todo el ciclo de la vida, la hexavalente en el prematuro, la pertusis en la gestante con mejores coberturas, la influenza en la gestante, la ampliación de cobertura a pacientes de grupos de alto riesgo, oncológicos, reumatológicos, con inmunosupresores, etcétera, etcétera. La introducción de vacuna conjugada contra meningo, particularmente en las áreas de alta transmisibilidad, la introducción de vacuna contra dengue, sea la marca que sea, y la implementación de la vacuna contra SARS-CoV-2. Miren, les hablaba previamente que estábamos hablando de normatividad, financiamiento e inclusión de vacunas. 2 palabras sobre financiamiento. Miren, este es el presupuesto de Chile. Esto es el Programa Nacional de Inmunización de Chile. Está el presupuesto aquí en millones de dólares
Y vea cómo el presupuesto ha venido subiendo en la medida que van introduciendo vacunas. Mira, aquí fue la introducción del hexavalente, 4 dosis. Claro, subió un poco el esquema de vacunación. ¿Cómo no va a ser más caro? Ya introdujeron BPH en varones, segunda dosis, la influenza, la campaña de erradicación de sarampión, la segunda varicela, etcétera, etcétera. Pero aquí cambiaron la vacuna 10 valente por 13 valente, pero siempre subiendo. ¿Qué pasa en Colombia? Este es el costo de cerrar la brecha. Nuestro esquema de vacunación vale ahorita 110 millones de dólares. Sí, eso parece un poco de plata. Si nosotros quitáramos todas las vacunas que tendríamos que quitar para incluir las nuevas, o sea, quitamos PSV10 y ponemos PSV13. Quitamos una influenza trivalente, ponemos una tetravalente. Quitamos pentavalente celular y polio oral y ponemos una hexavalente celular. Pues esto es lo que vale quitar esas sustituciones y esto es lo demás que vale incluir las nuevas. Y este sería el PAI completo. Entonces mucha gente diría, venga, ¿usted cómo va a pedir que dupliquen el PAI? De acuerdo, eso suena como difícil. Pero esta es la vacunación del COVID en un escenario intermedio. Esto es lo que vale, ¿no? Entonces, la disminución del porcentaje de gasto de salud del gobierno, o sea, el gasto de salud viene del gobierno y de otros entes territoriales. En Colombia, en el 2012, el gasto de salud para vacuna era el 1.54%, de por sí bastante bajo. Ahorita es el 0.96% y esperemos que suceda este año. Lo otro es considerar esto como gasto y por eso hablo la palabra gasto porque así lo dicen los economistas que están metidos en esto. La vacuna es una inversión, es un retorno sobre la inversión, es una ganancia. Sabemos que por cada dólar invertido en vacunas en el mundo en general hay 16 dólares de ganancia en todo aspecto. Entonces, si lo seguimos viendo como gasto, nos va a ir mal. Si lo vemos como inversión, creo que nos va mejor. La comparación de la inversión por cápita en el PAI. O sea, lo que tomamos acá es lo que vale el PAI por la población que hay en el país y la comparación con otros países OCDE. Colombia ya es un país OCDE en Latinoamérica. Lo tengo para todos los países de Latinoamérica y Colombia es de los más bajos. En Chile, 3.6 dólares per cápita se invierten en vacunas. En Argentina, 3,1. Colombia está en 2,15. Y bueno, para no hablar de los costos de la corrupción, negligencia, yo aquí tengo en algunos casos una diapositiva en la que muestro lo que vale Reficar, por acá, Túnel de la Línea, por acá, y Préstamo Avianca. Y el costo completo de la corrupción. Entonces, pues, no quiero sonar político ni nada, simplemente uno en esto, como que cuando está metido en este tema, dice, esto es voluntad política. Y así es en el mundo entero. Cuando haya voluntad política, la plata va a aparecer. Y por eso soy un convencido que la única forma de que esto suceda es a través de normatividad y de una ley de vacunas, que es lo que se está trabajando ahorita en el Congreso. Ahí se ha conseguido el apoyo ya como de 12 o 14 senadores. Ojalá eso funcione. Si no, nos fregamos todos. Los objetivos del sistema de información. Entonces ya hablé de normatividad, financiamiento y de nuevas vacunas. Ahora, esto todo es en COVID. Esto todo hay que hacerlo ahora. Entonces, los sistemas de información tienen estas funciones generales. En Colombia o en nuestros países, los sistemas de información y las tecnologías sirven para posicionar no solamente las sociedades científicas, sino los comités. Las nuevas estrategias como las cartillas electrónicas son muy importantes para correlacionar coberturas, georreferenciación de personas, utilización del seguimiento poblacional. ¿A quién no se le puso BCG? Y vamos y lo buscamos. ¿A quién no se le puso DPT-3? Yo no sé cómo funciona eso en Cartagena, eso en Bogotá funciona bastante bien y ha sido una situación que es muy interesante para poder optimizar y va a ser muy importante ahorita para lo que el gobierno planea hacer de puesta al día. Pero no solamente es estrategia tecnológica, sino de comunicación muy activa en redes sociales. Ojo con esto. Así como los antivacunas y las personas que hablan mal de vacunas usan las redes sociales ampliamente, nosotros no lo usamos. Hay que usar mensajes contundentes, claros, positivos, no dejes de vacunarte, protégete contra el COVID, responder todas las dudas, comunicar los riesgos. Esto es el seguimiento nominal niño a niño y esta es una diapositiva que se la pedí prestada al doctor Mojica del Ministerio sobre el PAI web y los datos que tenemos exactos
de los niños que no tienen esquema completo o incompleto y están nominal, o sea, sabemos quiénes son y dónde están. Eso hay que utilizarlo mucho para poder trabajar en esto. Pero no solamente es eso, aquí también tenemos que hacer una comunicación del Ministerio, de la Sociedad Científica de Bolívar, de la de Bogotá, de la Nacional, del grupo pediátrico del doctor Guerrero, del doctor Torres, del otro, enfatizando el valor de las vacunas, la importancia del esquema completo, teniendo aliados dentro de los periodistas y los comunicadores que informen que a los que se atrasaron en el esquema aún son elegibles, que haya información sobre la reiniciación de los servicios de inmunización, identificar canales de comunicación y hotlines y grupos de WhatsApp importantes. Y ojo, el soporte de la comunidad trabajando con líderes comunales, ONGs, sociedad civil, trabajadores de salud de la comunidad. Porque, y esta ya es la parte final, las estrategias para promover la vacunación en tiempos de pandemia están utilizando hechos y evidencia. ¿Cómo yo convenzo a la gente que se salga de la casa para ir a vacunar o que reciba al vacunador que va a domiciliario si no utilizo evidencias y hechos que me digan que lo pueden hacer con seguridad? Tengo que humanizar la amenaza de la enfermedad, hablar de las historias personales de sarampión, de meningococo, sin demasiado drama y sin asustar, pero hay historias personales y también las historias buenas de la efectividad de las vacunas. ¿Cómo podemos erradicar una enfermedad solo con vacunas? Que ahorita con el COVID la gente está dispuesta a huir de vacunas. El crear espacios seguros, porque así como en el auditorio que tenemos hoy, también nuestros pacientes, también en otros auditorios, hasta el 80% es una audiencia silenciosa. Solo observa, es precavida, no dice nada, pero tiene una gran opinión. Hay que crear espacios seguros para que estas personas se expresen también. Hay que hacer estrategias para neutralizar la desinformación sobre las vacunas. Hay que asociarse con la comunidad pro vacunas. No hay que ponerse a denigrar de los antivacunas porque eso es alimentar la fuente de la antivacuna, del movimiento antivacuna como tal. No hay que caer en la trampa de la provocación. Hay que entender cuáles son los mitos de ellos, que si la vacuna del COVID va a producir, le van a meter a uno el 5G, que Bill Gates nos quiere hacer no sé qué, que queremos matar a todos los viejitos del mundo. Todo eso pues hay que entenderlo para poder neutralizar eso y fortalecer la voz pro vacunas, y en eso hemos trabajado mucho y el papel de las sociedades científicas es importante. Porque una cosa es la información errónea, o sea, todos nos podemos equivocar y entonces la corregimos en la próxima conferencia o la corregimos de alguna forma, pero otra cosa es la desinformación, que requiere una estrategia sofisticada, pensada, organizada, repetida, y esos son los grupos antivacunas. Pero no olvidemos que es que los médicos somos diferentes de los pacientes, de la comunidad, de los padres, de la gente en general. Mire, por lo menos les traigo aquí 5 diferencias, particularmente en vacunas que si ustedes se ponen a pensar y fueran pacientes, se pondrían del lado del paciente y no entenderían mucho al médico cuando habla de eso. Mire, la comunicación para nosotros es una intervención episódica. O sea, yo ya le contesté en la consulta, yo ya le contesté el chat, yo ya le hice una consulta virtual y ya le contesté todo lo que quería saber sobre vacunas. No, para el público, los padres, el paciente, el público en general, la comunicación es un diálogo continuo, como cuando usted está en un Twitter o en un chat en la que todo el mundo está hablando. No estoy diciendo que todos nos metamos en eso, pero tenemos que entender que la gente, un solo comentario, por más fe que le tengan, pues es apenas un comentario en un segundo. Lo segundo es que para nosotros la probabilidad de un evento es vista como una ayuda para crear un contexto, mientras que para la gente la probabilidad tiene un significado personal. A ver, tomemos un ejemplo. La vacuna de Oxford, la semana pasada aparece un efecto secundario y suspende la vacunación. Eso lo leyó todo el mundo y inmediatamente dijeron, sí ve que nos van a poner una vacuna que no es. Para nosotros, por el contrario, lo que decimos como un contexto es, vea, ¿qué tan seguras son estas vacunas que estamos probando? Que con una pequeña alarma ya se frenó el estudio para revisar, se vio que no tenía una relación y se reinició el estudio. Eso a la gente no le entra. Usted no le explique eso porque la gente ya entiende que lo que pasó fue que esa vacuna le hizo daño a alguien y que por eso fue que pararon y ahorita quién sabe qué
situación hubo para que la vacuna ya la hubieran reiniciado, pero que esa vacuna ya no sirve. Entonces nos toca entenderlo desde otro punto de vista, porque es que la asociación temporal para la gente sugiere fuertemente causalidad, mientras que para nosotros no. El mejor caso, influenza y la gripa. Nos podemos matar diciéndole a la gente que no hay causalidad, sino casualidad, y la gente seguirá creyendo que si le pasó a ellos, es causalidad. Entonces el experto en salud acepta datos, evidencia, guías de comité de expertos. La gente le impactan las historias, los ejemplos, las anécdotas. Por eso es tan importante cuando uno vacuna decirle a la gente cosas como personales, la anécdota del otro paciente, el que se mejoró por la vacuna, el que le fue bien. Por eso una explicación simple es siempre mejor con vacunas. Y cuando diseminamos el conocimiento, y ahorita vamos a hablar de vacuna de COVID, y vamos a empezar a hablarle a la gente, una descripción de la enfermedad en una frase, una palabra sobre prevalencia y peligros, y muchas palabras para describir los beneficios de la vacuna, en calidad de vida, salud, familia, educación, económicos. Describir los riesgos vacunales, pero también los de no vacunarse. Informar sobre todo tipo de reacciones y alguna historia anecdótica ayuda. Y termino con 4 reflexiones finales que las dejo siempre en este tipo de conferencias. Primero, miren, las vacunas y los programas nacionales de inmunización en la pandemia se enfrentan a grandes desafíos. Por ejemplo, dificultades en cobertura que ya hemos hablado. Que no haya una vacuna, que también ha sido complicado. Con lo de los aviones, la disponibilidad de vacunas o de recursos fue complicado. Con lo que viene con COVID, a ver, dígame usted cómo vamos a tener la cadena de frío de vacunas de RNA mensajero, por ejemplo, que necesitan congelamiento, necesitan menos 80 grados. Y una vez descongelada pueden durar, digamos, útiles 2, 3 días y nada más. En Bogotá de pronto más fácil, en la mitad de Cartagena, cadena de frío, eso va a ser complicado. Entonces, ahí tengo mucha importancia sobre disponibilidad de vacunas, oportunidades perdidas, falta de acceso. ¿A quién le pongo primero la vacuna de COVID? Entonces todo el mundo dice, no, eso ya está claro, al personal de salud, y entonces el ministerio nos dice, esos son 600,000 o 800,000. Al mayor de 60 años, esos son 6 millones, y al que tenga factor de riesgo, esos son 6 millones. Eso no está tan claro. Los americanos ahorita están discutiendo si ese es lo más adecuado, o de pronto es comenzar con la población económicamente activo para disminuir la transmisibilidad, para volver a los colegios. O sea, es que es muy importante mirar eso. No es tan sencillo decir simplemente que esas son las 3 poblaciones por las que hay que comenzar. Obviamente hay que comenzar por el mayor riesgo, pero en la medida en que vaya teniendo más vacunas va a ser más complicado. Presencia de brotes, reducciones de presupuesto. Si como puede pasar, nos dicen que al país le van a quitar plata para ponerlo en las vacunas del COVID, ¿ustedes se imaginan el impacto tan grande que tendrá eso? ¿Cómo hacemos si ya de por sí así estamos con malas coberturas? ¿Cómo hacemos si le quitamos plata? Pero de nuevo, como lo dije, eso es pura voluntad política y situaciones que suceden internamente en los ministerios. El Salvador aumentó en un 80% su inversión en vacunas este año por el COVID. O sea, decidió aumentar. Entonces es una cuestión de cada país, factores sociopolíticos y desinformación. Entonces hay grandes desafíos con las vacunas. La puesta al día es una actividad que debe implementarse de manera vigorosa con la participación de todos los actores involucrados en vacunación. Y además, y por eso esta charla incluye modernización y optimización del esquema, debe ser una oportunidad para modernizar y optimizar esquemas, no para echar para atrás. Tercero, la adición y modernización de inmunógenos es una parte importante de la optimización del programa. Entonces ya les dije qué vacunas podríamos introducir. Pero igualmente importante, y en algún caso más importante, es la mejoría de la utilización de tecnologías y sistemas de información, de la gestión, la medición de la gestión de las vacunas, la implementación de estrategias de comunicación, y por eso me detuve en hablarles de comunicación, y la gestión operativa del país en los territorios. Y un punto final, y es muy personal. Al final la vacunación no debe ser considerada ni analizada como un gasto que drena recursos económicos. Si lo vemos así, estamos fregados. Sería como que dijéramos que vamos a poner escuelas públicas para que los niños aprendan a leer, y qué gasto tan terrible el que hemos tenido ahí. No, es una inversión. Entonces, por el contrario, la vacunación es una inversión que genera salud y bienestar,
riqueza y prosperidad. Y lo más importante, equidad, desarrollo, posicionamiento social de la población. Con eso termino y entonces, Mauricio, hagamos el resto de preguntas y estoy muy agradecido por toda la atención a una charla tan larga y bueno, no, pues aquí estoy a sus órdenes para seguir contestando. No sé si quieres contestar la que tenías por ahí Sí. anotada de las que nos hicieron al comienzo. Del coronavirus fueron, ¿cierto? Espera a ver yo, ¿dónde anoté Sí, yo? ¿Será que se me perdieron? sí. Esta Una es. era si tendríamos que vacunarnos todos los años con Ah, coronavirus una sí. vez llegue la Ah, sí, vacuna. sí, sí. Bueno, no, es una posibilidad, pero probablemente el coronavirus no tiene la capacidad de mutación que tiene la influenza. Y eso lo aclaro, porque mucha gente dirá, venga, yo he leído que muta mucho. Como todos los virus RNA, mutan mucho. Pero no ha habido mutaciones importantes que hayan hecho cambiar, como en influenza, por ejemplo, la proteína S. La proteína S no ha cambiado. Mientras que en influenza, acuérdese, el H y el N pueden cambiar. Entonces, si bien la posibilidad existe y con las vacunas que se apliquen puede haber una presión vacunal y tenemos que estar pendientes, probablemente por ahora sí va a haber por lo menos 2 dosis de vacuna, pero no es tan claro si tendremos que vacunar cada año o cada porcentaje de años individualmente. Yo pienso que lo más importante en la vacuna de COVID, entre muchas otras cosas, es ver la duración de la inmunidad. Porque claramente para coronavirus la duración de la inmunidad para la enfermedad natural es muy corta. O sea, mejor dicho, las vacunas funcionan en aquellas enfermedades en que hay inmunidad consistente. Por ejemplo, ¿por qué en SIDA no se ha podido hacer vacuna? Porque la inmunidad no es tan consistente, no es tan protectora, ¿cierto? Y por mutaciones y otras cosas. Aquí tenemos que demostrar que la inmunidad es consistente. No miren la inmunidad solo en anticuerpos porque van a ver que los anticuerpos se bajan, sino inmunidad celular. La inmunidad celular va a ser fundamental para lograr una protección por las vacunas. Hay muchas preguntas en cuanto a aquellos pacientes que han tenido COVID, infección activa, y después quieren vacunarse con influenza. ¿Cuál es el Correcto. tiempo? ¿Cuál es el intervalo? ¿Se deben vacunar? Si bien no está basado en la evidencia, la recomendación es que se vacunen de 4 a 6 semanas de superada la enfermedad. ¿Para cuándo crees tú que tengamos una vacuna efectiva en las Américas? Bueno, a ver, tenemos que aislar la discusión política, que ustedes saben que está muy contaminada en los Estados Unidos, en Europa, de la discusión real. Como dice el CDC, como dice el grupo de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos, probablemente tendremos una vacuna con fase 3 buena a finales de noviembre, diciembre o comienzo de enero, que sirva y que logre una no aprobación, sino una autorización de la FDA o de la EMA para su aplicación. Que eso llegue a nuestro continente, a nuestros países, va a ser más complicado porque va a depender del mecanismo que usemos para recibir las vacunas. Ustedes saben que hay 3 mecanismos. El COVAX, que es un fondo común, que tiene la ventaja de que seguramente el precio va a ser mejor, pero la grandísima desventaja de una situación burocrática muy complicada y que las vacunas se repartirán por países y nosotros tenemos un problema, que no somos un país pobre, somos un país de mediano ingreso y por lo tanto no va a haber prioridad en que se le dé como a los países pobres. Entonces, si el ministerio se va más con COVAX, que es lo que he oído, va a ser un poquito complicado que las personas tengan acceso a la vacuna. Lo segundo son las negociaciones multilaterales o bilaterales con los laboratorios. Eso es muy importante hacerlo. En eso también, hasta donde tengo entendido, estamos un poquito atrasados. Hay algunas cartas como de intención, pero a diferencia de otros países, por ejemplo, México, Argentina, que ya están maquilando la vacuna de Oxford. O sea, propusieron eso laboratorios nacionales y entonces tienen esa circunstancia. Y la tercera son los estudios clínicos, que aquí se está empezando en estos días la vacuna de Janssen, pero esa es una vacuna que, digamos, va por ahí de quinta o sexta. Entonces, digamos, el panorama ahorita es poco claro y no es muy optimista en cuanto a que tengamos vacunas ahí mismo. Toca ver cuál es el esquema nacional, si deja que haya una libre, digamos, entrada de vacunas, además de las que pone el gobierno,
de forma que haya acceso a conseguir la vacuna. Todo eso es un tema que todavía no conocemos. ¿Qué opinas de la reinfección? La reinfección existe como en todas las enfermedades, pero por ahora parece ser un fenómeno infrecuente y un fenómeno en que la mayoría de pacientes reinfectados probablemente tengan una enfermedad o leve o asintomática. Solamente un paciente de los reportados en el mundo entero, un americano de Seattle, ha demostrado una infección fuerte, una infección que fue severa en la segunda infección. Pero es digamos, es un evento relativamente raro. Ahora, ¿cuánto dure la protección después de una infección primaria? Probablemente también es un evento que es autolimitado. Por ahora pensamos que 4 o 6 meses, pero puede ser apenas un poquito más. O sea, no creo que el infectado quede persistentemente protegido. Que tú en cuanto a política, pues de acuerdo a las reflexiones y lo que estuvimos hablando ahora, ¿cuál sería para ti la política de inmunización en vacunas? ¿Primero niños y adultos jóvenes o personal de salud y adultos ya mayores con patología? Es muy complicado y les digo que en eso estamos trabajando en el SLIPE. Hay un comité trabajando en eso y los americanos están trabajando en se llama el Instituto de Medicina Americano o la Academia Nacional de Medicina en hacer lo que ellos llaman el allocation que sea equitativo. A ver, claramente el usar grupos de prioridad inicialmente es una estrategia que es importante, particularmente cuando hay una mortalidad alta como la de nuestro país. O sea, creo que vacunar el personal de salud es fundamental y vacunar las personas de alto riesgo y de cierta edad, eso es muy importante. Ahí, en Colombia, como ya les dije, son como 14 millones de personas. Ahora, ¿vamos a conseguir 14 millones de vacunas? Uy, vamos a ver. ¿Y vamos a aplicar 14 millones de vacunas? Uy, ¿cómo será eso? Ni idea, va a ser todo un evento pues muy desafiante, pero bueno, todos tenemos que estar involucrados y ayudar en el tema. Pero entonces viene lo otro, la población económicamente activa. Nosotros no sabemos si la vacuna va a ser eficaz en disminuir las cadenas de transmisión, porque la fase 3 no está dedicada a ver si la vacuna da inmunidad esterilizante o disminuye portadores o transmisibilidad. Eso no lo sabemos. Pensamos que puede ser, pero no lo sabemos. Entonces, el que tengamos que vacunar, digamos, a la población económicamente activa en todas las industrias o a los niños o adolescentes para poder restaurar la cosa escolar, parece ser un punto que iría como en tercero o cuarto lugar de importancia. Pero igual, tenemos que mirar qué vacunas van a ir adelante porque las vacunas también son diferentes. Yo tengo que decirles que por ahora tenemos que ver si la vacuna va a ser efectiva para disminuir la enfermedad severa o para disminuir la neumonía o para disminuir la transmisibilidad. O sea, ¿qué vacuna va a ser efectiva para cada cosa? Incluso algunas vacunas van a venir para uso nebulizado, que también va a ser importante. Entonces, digamos, en la práctica nosotros no sabemos, sí, la información de los últimos 15 días ha sido muy interesante, pero tenemos que estar estudiando el tema y llegar a acuerdos. Lo importante es que tengamos vacuna suficiente, por lo menos, para vacunar población de alto riesgo inicialmente. Si hay algún riesgo de vacunar a un paciente o a una persona con influenza que esté asintomático por COVID, que complique después la vacuna como tal. Que pueda complicar la enfermedad. O sea, espérate a ver, ¿cómo es la cosa? Que vacunamos a un paciente que vacunamos con influenza, pero que no sabíamos que tenía COVID. COVID, empieza a tener síntomas y eso puede empeorar la enfermedad o no. Yo no creo que haya ninguna razón para que pase eso. No creo que pase eso de ninguna forma. Digamos, no hay estudios publicados sobre eso, pero yo no creo que uno tenga que estar muy asustado por esa circunstancia. No creo que sea grave. Hay otra en cuanto a las vacunas, y bueno, pero eso creo que lo hablaste bastante, y es si hay algún tipo de contraindicación de vacunas en este momento, ya sea para embarazadas o para adolescentes o para los menores de 1 año, en cuanto al COVID, que la gente no quiera ir, que no quiera asistir, que le dé miedo, que aumente el riesgo de tener las infecciones en los pacientes pediátricos. Sí, obviamente que cualquier situación en la que tengamos contacto social va a tener un riesgo. Y ya estamos en una fase
en la que entramos en que el riesgo debe ser valorado individualmente con inteligencia, mirando la situación en general. Acuérdense que la situación no solamente es usar un tapabocas, que es muy importante. Entre otras cosas, el tapabocas es una muy buena vacuna, porque disminuye la carga viral y probablemente disminuya por lo menos la enfermedad severa. Entonces, usar tapabocas. La distancia entre la gente sí es importante, pero ante todo es que no estemos en espacios cerrados. Hay que buscar espacios ventilados, eso es importante. Más fácil en tierra caliente que aquí en Bogotá. Hay que hacer que no haya aglomeración de personas. Entonces, quienes vacunamos muchísimo en estos días sabemos que cada persona tiene su cita y va y vacuna y no van a entrar a la misma área, sino como hacemos para entrar al banco o entrar al restaurante o lo que estamos haciendo, mucha disciplina en ese aspecto. Entonces, en ese orden de ideas, el riesgo de la vacunación es baja porque si tú tienes tu equipo de seguridad, tanto te proteges tú como el paciente y tú tienes un contacto con la persona corto, que también es importante. O sea, los contactos más largos son los contactos que más sugieren el COVID. Cada vez parece ser menos importante que a uno se le prenda el COVID tanto por fomites y por superficies. Eso es importante y hay que seguirlo cuidando, pero cada vez parece menos importante. Lo importante es la transmisión respiratoria. Entonces, en general, la vacunación, si bien debe hacerse con riesgo, con todos los cuidados del equipo y todo tipo de el vestuario y el equipo protector, es una actividad de un riesgo bajo a intermedio entre las actividades de salud. Entonces uno lo que tiene es que promover que la gente entienda que tiene que vacunarse. Domiciliaria lo han hecho en algunas partes, Bogotá lo ha intentado hacer, supongo que Cartagena es un complique también porque a la gente no la dejan entrar, a veces la agreden y ahí hay más riesgo para el mismo vacunador. Entonces digamos, todo esto depende de situaciones particulares, pero créanme que vacunar es una situación que uno tiene que convencer al paciente que el riesgo es mínimo a cambio de no estar vacunado. ¿Cómo hacer con los pacientes menores de 2 años que no pueden utilizar tapabocas a la hora de ir a los sitios de vacunación? ¿Cómo brindar seguridad? Si es mejor asistir al domicilio o moverse hacia los centros de vacunación. Es una opción, pero en prácticamente ninguna parte del mundo se considera que los menores de 4 años incluso sean buenas personas que utilicen el tapabocas. De hecho, la OMS dice que no es necesario en menores de 6 años. Con toda la exageración de la OMS para todo, con todo el pesimismo de la OMS y dice, mire, los tapabocas en menores de 4 a 6 años no son prácticos. Aún así, uno lo que tiene es que esos niños, de nuevo, protegerlos, no utilizar, digamos, zonas llenas de gente. La domiciliaria puede ser importante si la gente lo admite, pero el esquema del menor de 2 años que va a tu consulta, que va a pues es totalmente normal y no tiene que estar tapado ni nada de eso. O sea, lo importante es que las personas no estén cerca de ellos, en su cochecito, tapado el cochecito, muy buen lavado de manos, que se nos olvida hablar del lavado de manos. Entonces yo pienso que no es un riesgo alto y creo que es una actividad que debe mantenerse prioritaria. ¿Cuáles crees tú que son las vacunas de las que están trabajando, todas las que tenemos, las más accionadas o adelantadas para lograrlas tener las Américas o Colombia? Yo pienso que en todo caso, digamos, dividamos las vacunas en el mecanismo de acción de las vacunas. Las vacunas de vectores virales son vacunas muy atractivas. Ahí está la de Oxford, que llama la gente, que es la de AstraZeneca, que está en una fase avanzada, ya ha reclutado al menos como 20.000 o 30.000 pacientes ya en la fase 3. Está la vacuna de Janssen, que se va a empezar a probar, y está una vacuna china, que se llama CanSino, que es una vacuna que probablemente se va a vender muy bien en Latinoamérica. Y hay otras de esas, pero digamos ese es uno de los esquemas. Las otras vacunas son las vacunas RNA mensajero, que son la de Moderna, que es una vacuna muy gringa, yo no creo que aquí vayamos a tener mucho eso, pero la de Pfizer, que es la otra vacuna buena de RNA. Ahí vienen otras vacunas que vienen más despacito, pero que son muy interesantes, del Imperial College y de otra casa alemana que se llama CureVac. Y hay unas vacunas chinas que son vacunas como las antiguas, son vacunas, digamos, muertas, vacunas no atenuadas, sino vacunas inactivadas. Y son vacunas que también van bastante bien.
También hay unas vacunas de proteínas virales y hay una casa que se llama Novavax, que creo también va a llegar fuerte aquí en Colombia. Las vacunas chinas, que son de vacuna de virus completo o inactivadas, son vacunas, se llama Sinovac una, y la otra creo que se llama Sinopharm. Entonces, digamos, dentro de ese componente están las vacunas chinas enteras, las vacunas vectores y las vacunas RNA. Ventajas y desventajas para cada una, pero probablemente, como yo lo veo ahorita, las vacunas de vectores llevan un pasito adelante de las otras. Bueno, creo que no podría dejarte ir, creo que aquí tenemos la última pregunta, pero no podría dejarte ir sin esta, y es, ¿qué opinas tú de la reapertura de los colegios, de las escuelas y de los niños en las escuelas? ¿Cuándo deberían ingresar? ¿Cómo deberían ingresar? ¿Cuál es la idea tuya, de acuerdo a edad, alternancia? Estoy que te corto para no tener que contestar esa. A ver, claro, yo aquí obviamente todos tenemos nuestra opinión personal y somos pediatras. Y yo creo que un grupo fuerte de pediatras en el mundo entero y la mayoría de academias pediátricas del mundo entero favorecemos el reinicio de la escolaridad en los niños porque entendemos todo el entorno que creo que no vale la pena aquí volverlo a citar. Pero por supuesto es un tema muy difícil, logístico, es un tema complicado por la posibilidad de transmisibilidad. Por ejemplo, hoy Francia dice que tuvo que cerrar, no sé, como 14 colegios, pero entonces el ministro salió a decir que son 14 de 6.000 colegios, que no es mayor cosa, los israelitas han vuelto a cerrar. O sea, y la población claramente divide en el tema. Yo personalmente favorezco y aconsejo y asesoro instituciones que han vuelto ya en Bogotá hay varios que han vuelto y van bien, pero teniendo claro que pueden presentarse casos, que probablemente no vayan a ser nunca graves, pero que hay que estar ahí encima vigilándolos y controlándolos. Ahora, la pregunta que le hago siempre al que dice que no, y que también lo respeto mucho, le digo, bueno, ¿y entonces cuándo? Porque no, que cuando haya vacuna, no, cuando haya vacuna vamos a seguir usando tapabocas. O sea, de aquí a que nos vacunemos todos los colombianos, creo que van a pasar unos buenos años, si no una buena década. De aquí a que se vacunen 10 millones de colombianos, va a pasar un poco de tiempo. O sea que el tapabocas va a ser igual y las actividades de negocios y educativas tienen que retornar. Entonces la pregunta nuevamente la hago yo. Si ahorita dicen que no, dígame cuándo, ¿sí? Porque entonces no vamos a volver nunca si ese es el enfoque. Pero respeto profundamente los puntos de vista y nos hemos embarcado en 1000 discusiones de esas y tú sabes que en la sociedad también el tema se ha tratado a fondo y sigue siendo sin una respuesta clara. Pero creo que la evidencia, por lo menos en Bogotá, es que los colegios progresivamente están volviendo. Listo, Carlos. La verdad, muchas gracias a ti por acompañarnos siempre. Siempre estás dispuesto a acompañarme acá en la Regional Bolívar, en medio de toda esta pandemia, sin poder reunirnos cerca, sin estar como grupo. Siempre estás acá con Bolívar. De verdad, una excelente conferencia. Gracias por todo tu apoyo, tus aportes. Agradecerle también a Pfizer por su apoyo a través de ti y porque estuvieras este rato con nosotros compartiendo con toda la gente acá en Cartagena. De verdad, muchas gracias y excelente tu conferencia y bueno, espero tenerte dentro de poco. Yo creo que ya como en unos 15 días nos volvemos a ver con una conferencia de estas también. Gracias a todos por participar. Con mucho gusto. Yo les agradezco primero pues el tiempo porque no es fácil nunca a esta hora. Sí creo que va a haber muchos temas de los que hablemos y yo estoy dispuesto siempre a colaborarles y Mauricio me dejará saber qué quieren oír, pero creo que un tema fundamental es que estemos viendo cómo evoluciona el tema de vacuna de COVID. Como les digo, sí, la marca y la tecnología, pero ante todo, ¿cómo vamos a hacer esta circunstancia? Yo creo que como sociedad de pediatría tenemos que estar participando y haciendo que nos paren bolas también a nuestra opinión. Sería bastante inadecuado que nos digan simplemente, así va a ser que se va a poner. No, hay que oír a todo el mundo y hay que entender cómo va a ser esto, porque al fin y al cabo somos los que hemos vacunado todo el tiempo. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Buena noche.